Shalom Aleichem, bienvenidos a todos. Shalom, que tengan un estudio para elevarse y para servir a Kadosh Baruj Hu con el corazón completo y para traer al Mashiach, para hacer un mundo donde se pueda revelar Dios, que sea una morada para Hashem. Hoy vamos a hacer un repaso general y vamos a completar algunos puntos que nos quedaron en el tintero del capítulo 3. La semana que viene vamos a estar en España. No sabemos bien qué es lo que va a suceder en las próximas semanas, por lo menos con mis clases. Las clases de Hannah Miriam, de Ruth, de Saifrani van a seguir. En la medida en que no se superpongan con las clases del Rab, vamos a tenerlos informados de todo esto. Hicimos aquí delante de ustedes una tabla comparativa de dos formas de ver la creación. Hay una forma de ver la creación que es de acuerdo a la revelación que trajo Rabbi Haim Vital de las enseñanzas del Arizal, que están en los principales libros como el Pardes Rimonim, el Etz Haim, el Pri Etz Haim, perdón, el Etz Haim, el Pri Etz Haim, y que nosotros estamos estudiando del libro de Rabbi David Mayar, y que trae
como vimos hasta ahora, una forma evolutiva de la creación de los mundos, donde de la esencia divina de Dios, a través de un ocultamiento o contracción, se crearon los mundos. Habíamos comparado también estos distintos niveles de mundo con los niveles de los cinco niveles del alma, donde el más abajo es Nefesh, luego viene Ruach, Neshama, Hayá y Ejidá. Los habíamos comparado también con los niveles del alma de acuerdo a las personas del libro de Tanya, donde Adam Kadmon era Mashiach, Atzilut era el tzadik completo, Briah era el tzadik incompleto, y Yetzirah el Beinoni, el hombre intermedio, Asiá era el Rasha Betoblo, el malvado que todavía tenía algo bueno dentro de sí, y por debajo de eso, el malvado completo que no tenía nada bueno y que es algo que está por debajo de los mundos, que no tiene existencia en verdad propia, sino que es nada más que ocultamiento sin nada de luz en su interior. Habíamos dicho que hay otras enseñanzas del Arizal que pueden haber estado antes de que llegue Rabbi Haim Vital. De los 3 años que estuvo el Arizal en Sfat, el primer año estuvo enseñando sin la presencia de Rabbi Haim Vital. Luego vino Rabbi Haim Vital los últimos 2 años, y allí reveló toda la Kabbalah que nosotros conocemos. Pero o antes de que venga Rabbi Haim Vital, o en la misma época, pero que el Arizal no dio permiso para revelar, hay algunos libros como este libro que se llama Emek HaMelech, el Valle del Rey, donde el Arizal revela las cosas que sucedieron antes de la creación de los mundos. Entonces, en vez de llamar mundos, como todo lo que fue creado fue a imagen y semejanza, eso se llama Adam, el hombre. Entonces, estos 4 niveles que en la forma tradicional son llamados mundos, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiá, emanación, creación, formación y acción. En la Kabbalah, que explica las cosas antes de la creación, antes de la contracción, estos niveles se llaman Adam, no porque sean un nombre, sino que es para darle una connotación diferente a este otro tipo de interpretación. En esto, lo que nosotros llamamos la esencia infinita de Dios y la luz infinita es el Adam de Atzilut. El mundo de Briah es lo que llamamos Adam Kadmon. Todos estos conceptos ya los explicamos, no vamos a volver ahora en ellos. Luego, el mundo de Atzilut, que ustedes saben que el mundo de Atzilut es considerado como se llama emanación porque es considerado uno junto con todo lo anterior, con la luz de la línea y con lo que llamamos Adam Kadmon.
En el mundo de Atzilut serían los niveles más bajos, donde todavía se considera todo uno, donde no hay separación. Mundo, ustedes saben que en hebreo se dice Elem. Elem, y aquí te doy trabajo para Ilana, Elem significa ocultamiento. Hasta Atzilut no hay ocultamiento, entonces se considera que es todo una revelación y una manifestación de la divinidad absoluta. En cambio, a partir de allí abajo ya no se considera más como una revelación, sino que empieza el ocultamiento. Y entonces el mundo de Atzilut tal como lo conocemos en la acepción anterior, aquí es el Adam de Asia, el hombre del mundo de Asia. Y esto no es simplemente un código, sino que está basado en un pasuk, en un dicho de los sabios que dice que el mundo de Atzilut respecto a la esencia infinita de Dios hay una diferencia mucho más grande que lo que hay entre el mundo de Asia y el mundo de Atzilut. Por eso, en este nivel, visto desde la óptica de antes de la contracción, desde una óptica de donde no hay ocultamiento, que sería algo de una óptica de arriba hacia abajo, el mundo de Atzilut es considerado como Asia, como lo más bajo de todos. Keter, que es la parte superior, la corona del mundo de Atzilut, y que es uno con Adam Kadmon, es considerado como Adam de Yetzirah, las características de Yetzirah. Como que aquí van tomando forma lo que luego va a emanarse en el mundo de Atzilut propiamente dicho. Adam Kadmon, que nosotros habíamos definido Adam Kadmon como una especie del plano o la idea o la intención de lo que iban a ser después los mundos, eso se llama Adam de Briah. Ahora vamos a comentar un poco acerca de todos estos conceptos, cuál es la diferencia y qué es cada uno. Y Adam de Atzilut es el verdadero hombre. El verdadero Adam, lo que se llama el origen, el original de lo que luego es la sombra, el Tselem, eso es la esencia infinita de Dios y la luz infinita, Adam de Atzilut. Entonces, relativamente para la Kabbalah común, si es que se puede denominar de esa manera, todo lo que es la esencia infinita de Dios y que luego se va transformando en distintas cosas, todo eso es todavía parte de la esencia infinita de Dios, de Adam de Atzilut. Todo eso que aquí nosotros no podemos identificar,
no podemos identificar como una creación tal cual, una separación en Dios, Hasu Shalom. Cuando analizamos lo que pasa antes de la contracción inicial, ya podemos ver una diferencia. La diferencia que puede haber entre Atzilut y Briah. Entonces, como esto puede llegar a dar pie a más interpretaciones, todo esto no fue revelado, sino así como la Kabbalah en general, el Zohar, fue revelado a gente muy especial y a pocas personas en toda la humanidad, incluso en la época de la Arizal. Esta parte tampoco fue revelada incluso en la época de la Arizal, sino que vino después, cuando se pudo tener un lenguaje con que expresarlo, donde las personas que viven en un mundo pueden llegar a comprender cosas que antes no se podían comprender. Para entender qué significa que antes se puede comprender y antes no, y ahora sí se puede comprender, les voy a contar una historia, si ustedes no se oponen, de Shlomo Amelech. Una historia que muestra cómo hay diferente mentalidad, de cómo la mentalidad de los sabios de la Torá están miles de años adelantados respecto a la persona normal de este mundo. Cuando hablo de la persona normal de este mundo, me refiero a los grandes científicos. Los grandes científicos a veces, como la ciencia por definición se ocupa nada más que de las cosas que se pueden explicar, que se pueden medir, detectar, entonces ellos no pueden hablar, escribir y decir lo que se les ocurra, pero cuando quieren ocuparse de ciencia solo se ocupan de las cosas que pueden demostrar. Pero sin embargo ellos saben en su interior que hay cosas que no se entienden, porque a medida que pasan las generaciones se descubren y suceden cosas que antes parecían completamente inverosímiles y cosas de loco. Eso significa que uno va perdiendo la capacidad de asombro y va pensando a comprender que hay cosas que la ciencia no puede explicar. Vamos a ver por qué le aplaudieron a Bibi. Ok, me dieron los aplausos. Muy bien. Esta historia se llama El hijo del rico y el hijo del hombre rico y el sirviente. Había un hombre muy rico que vivía en la época de David Amelech, del rey David. Tenía muchos campos, por supuesto en Israel, muchas casas, muchas propiedades, tenía muchos sirvientes y muchas mujeres que lo servían y no le faltaba nada. Tenía un hijo único
que lo ayudaba en sus negocios, cierta vez lo envió a comerciar en una tierra muy alejada y se quedó allí mucho tiempo. Creo que esto no lo leí hasta ahora, ¿no? No te los conté. Pasaron los días, el padre anciano cayó enfermo y llamó a su sirviente fiel y le dijo: yo estoy yendo por mi camino, por el camino que siguen todos los hombres al final de sus días. Me voy a morir y mi último deseo de ti es que cuides todos mis bienes hasta que vuelva mi hijo y que pueda él continuar manejando los negocios y cuidar mis bienes. El sirviente aseguró cumplir con su pedido, el último pedido, y el último pedido de su amo querido y bueno, y salió del cuarto. No pasaron muchos días hasta que el padre anciano devolvió su alma al Creador. Entonces el sirviente quedó con todas las enormes propiedades, y entonces sintió que él en ese momento era el dueño de las cosas y el que manejaba todo a su discreción. Él manejaba a todas las personas, dominaba a todas las personas que trabajaban allí. Evidentemente no tenía esposa y tampoco tenía ningún otro pariente, como vamos a ver más adelante. Este sirviente manejaba a toda la gente con un poco con mucha, era muy estricto y muy diferente al anciano, hasta que toda la gente se fue, lo abandonó y quedó solo el sirviente contento y satisfecho porque todos los bienes habían quedado en sus manos. Después de un tiempo volvió el hijo de aquel país de Allende los Males a su casa, y qué tristeza vino a su corazón cuando escuchó que su padre había muerto, ya no estaba entre los vivos. Pero entró a la casa y se acercó a él el sirviente y le gritó: ándate de aquí, yo no te conozco, ¿qué estás haciendo en mi casa? En ese momento el hijo se puso a mirar a ver si no se había equivocado, si esa era verdaderamente su casa. Se puso a contemplar seriamente todos los alrededores y evidentemente era su casa, y también vio que ese era el sirviente de su padre, que lo había servido todos los días con fidelidad. ¿Por qué
le preguntó con mucha sorpresa: ¿por qué me voy a ir de acá? Esta es mi casa y yo soy el dueño yo soy el hijo del dueño de esta casa. ¿Por qué me vas a decir que me vaya? Desaparece de aquí enseguida, ordenó el sirviente. Pero vos sos ¿quién sos aquí? Sos el sirviente y yo soy el heredero único de mi padre. Vos tenés que salir de la casa. Los gritos aumentaron y la pelea se hizo más grande, y con tristeza y amargura en su corazón, el hijo fue a donde el que estaba gritando era el sirviente, no era el hijo de... Todavía no vamos a sacar muchas conclusiones de lo que está pasando. Sí, les pregunto a ustedes, ¿qué hacen? ¿Qué fue a hacer el hijo cuando vio lo que estaba pasando? ¿A quién se dirigió? ¿Fue a quejarse al rey? ¿Quién era el rey? No. Cuando comencé el cuento no me equivoqué. Eran los días de David Amelech. Entonces fue a ver a David, el rey David, con tristeza en su corazón, y le contó todo lo que había sucedido. Escuchó a David y le preguntó si tenía algo en su mano para comprobar lo que estaba diciendo, que vos sos el hijo del hombre anciano y rico que murió. El hijo le dijo que no tenía forma de probarlo. Entonces el rey David mandó a llamar al sirviente, y vino frente a él y le preguntó: ¿vos me podés probar que todas las propiedades tan vastas que estás allí que son de la persona que murió te pertenecen? El sirviente le dijo: no lo puedo probar. Entonces el rey David se dirigió al hijo y le dijo: no te puedo salvar. Tú no tienes pruebas, él no tiene pruebas. Y acá hay una ley muy importante que determina quién es propietario de algo. En principio, cuando algo se encuentra en la mano de alguien, la propiedad es de él. Cuando no se puede comprobar de quién es la propiedad y hay alguien que está allí adentro, o ese objeto está en propiedad de alguien, entonces eso pertenece a la persona. De un principio no se cambia el status quo de la situación si no hay alguna prueba concreta. Entonces, como no había ninguna prueba ni para uno ni para el otro, no se podía hacer nada. El hijo se estalló en llantos, amargo, y gritó: pero yo, sin embargo, soy el verdadero heredero de todas las propiedades que dejó mi padre. David Amelech no podía hacer nada, pero por allí iba caminando su hijo Shlomo Amelech, cuando todavía no era rey. Él escuchó lo que estaba pasando y se dirigió hacia el hijo y le dijo:
si tú quieres, yo puedo juzgar entre ustedes con el permiso de mi padre el rey. El rey David se enorgulleció y se complació mucho del pedido que le hizo su hijo, y ambos contendientes vinieron frente a Shlomo. Luego que que contaron de nuevo y Shlomo Amelech escuchó toda la historia, le preguntó al hijo: dime, ¿tú sabes dónde está enterrado tu padre? Hasta este momento, así como Alejandra, el sirviente se quedaba con todo, porque así es la ley. Si yo voy a un lugar y digo que esto es mío, pero no tengo forma de comprobarlo, no puedo sacarle al que lo tiene en su poder. Pero de todas maneras, como veían que había algo sospechoso, entonces Shlomo Amelech, que iba por allí y ya tenía mucha sabiduría dentro de sí, vio que podía ayudar. Entonces le preguntó al hijo, después de haber escuchado toda la historia, si sabe dónde está enterrado tu padre. Sí, le contestó. Entonces, dijo Shlomo, ve a la tumba y tráeme un trozo de un hueso roto del cadáver de tu padre. No pasó una hora cuando el hijo volvió con un trozo de hueso en su mano. A continuación, Shlomo Amelech hizo algo muy sorprendente. Le dijo a cada uno que llenen un frasquito con sangre. Cada uno ponga su sangre allí, en una vasija, y Shlomo Amelech tomó la vasija del hijo y la vasija con la sangre del siervo, y Shlomo Amelech tomó el hueso y lo sumergió en la sangre del sirviente, pero sin embargo el hueso quedó limpio. Cuando sacó el hueso quedó limpio, sin una gota de sangre, como estaba antes. Cuando lo sumergió en la sangre del hijo, la sangre fue absorbida por el hueso y quedó completamente rojo. Entonces lo llamó Shlomo Amelech y dijo: tú eres el heredero, la sangre de tu padre corre por ti. Vuelve a tu casa, que todo lo que hay allí es tuyo. Y luego se dirigió al siervo y dijo: siervo mentiroso y traidor como tú, entierra tu cabeza en la tierra, porque has dicho mentira. Nuestros padres, nuestros abuelos y todas las generaciones anteriores, al leer este cuento, que tiene varios miles de años, ya desde la época de Shlomo Amelech, hace casi 3000 años, cuando leían este cuento, era no más que un cuento de las 1001 noches. Leyeron seguramente las historias de las 1001 noches. Para ellos no significaba nada, era nada más que algo que no podían comprender. Sin embargo, como dice Bibi, esto es justamente un análisis que hoy conocemos, que para nosotros es muy familiar ya, de identificación del ADN, porque así se hace la identificación del ADN. Se toma 2 muestras de alguna célula que tenga el ADN en su interior. En general lo que se toma es la sangre, porque
la persona que está viva lo más fácil para obtener es una muestra de sangre, y paradójicamente, por supuesto en las células de la sangre están en cada una de las células todo el cromosoma y todos los genes de esa persona, y paradójicamente cuando se quiere comparar con el ADN de un muerto, en general se toman el ADN que hay adentro de los huesos, porque por supuesto después del tiempo toda la carne y los tejidos blandos se desintegran, se descomponen. En cambio, y eso lo saben los sabios también desde hace miles de años, hay un hueso que se llama Etzem Aluz, el hueso que está, hay algunos que dicen que es el huesito que está aquí sosteniendo el cráneo, hay otros que dicen que es el hueso que está al final de la columna vertebral, pero sea cual sea, es una vértebra, exacto, y sabemos que dentro de los huesos se conserva el ADN es una molécula que si el hueso está enterrado y no es quemado, no es afectado por la naturaleza, ese ADN queda así en su interior. En eso también se basa, por ejemplo, la película de los dinosaurios, ¿cómo se llamaba? El parque Jurassic Park, seguro, donde habían encontrado un mosquito sumergido dentro del ámbar. El ámbar es el fluido de una planta que cuando se endurece queda como una piedra, y el mosquito fue atrapado, y ese mosquito tuvo la suerte de haber picado y absorbido la sangre de un animal de aquella época. Por supuesto que todas esas son elucubraciones que no se pueden comprobar, y a partir del ADN que estaba guardado allí adentro se reprodujo todo un animal. Entonces lo que se hace hoy en día es tomar el ADN que está guardado allí y tomar una muestra del ADN que hay en la sangre o en algún otro tejido, se separa ese ADN, se abren las fibras que lo componen y se mezclan, y si el porcentaje de similitud entre los ADN tiene que ver con la capacidad de volver a reunirse, la doble hélice, a reconectarse entre ellos dos. Yo ya me olvidé un poco de todas las palabras técnicas de todo este asunto que hacíamos en el laboratorio, pero se llama la hibridización, cuando se mezclan dos hebras de ADN de distintas personas. Entonces, si esas dos fibras se unen con un porcentaje muy alto, significa que hay una afinidad muy grande entre ellos dos. Si se mantienen separados es porque no hay afinidad. Y así es la base de lo que de la determinación genética del parentesco entre las personas. Y también eso sirve para ver la diferencia que hay entre las especies animales y las especies de plantas. De acuerdo a la afinidad y a la similitud entre las hebras y la secuencia de nucleótidos del ADN, se sabe la afinidad que hay entre uno y otro. Entonces, Shlomo HaMelech nos estaba dando una idea que por supuesto no fue comprendida hasta pasados miles de años, y nosotros en esta época tenemos la suerte
de conocer esta historia. José Luis hace una pregunta muy buena, que yo cuando leí esta historia dije seguramente voy a tener que, porque esta es la grandeza justamente de todo el asunto. Esto es una historia tomada de los Midrashim. Los sabios, hace más de 2000 años, recopilaron, cuando digo más de 2000 años es porque a través de todas las épocas fueron recopilando todas las historias que se cuentan de los profetas y de todo desde el principio de la creación del mundo, y escribieron y cuentan historias que vienen de tradición, de boca en boca, de padre a hijo, desde la misma creación del mundo. Ellos se llaman Midrashim. Es uno de los niveles de interpretación de la Torah, que es, como la palabra se llama Midrash, viene de la palabra Drash, del Pardes, tan conocido que para nosotros. Shat, Remes, Drush. Es el Drush, son todas las historias y Agadot que se cuentan y van de generación en generación. Ahora, nosotros podríamos decir que a lo mejor no sucedió, pero en realidad no tiene demasiada importancia. También se dice lo mismo de las historias del Baal Shem Tov, por ejemplo. Se dice que el que cree que todas las historias del Baal Shem Tov son verdad es un tonto, pero el que piensa que no son verdad o que son todo mentira es un kofer, es un renegado, o que niega la Torah. El asunto es que estas historias ya tienen una antigüedad de más de 2000 años, por lo menos. Entonces, solo el concepto de que pueda haber materialmente una forma de identificar un parentesco que nosotros lo vemos ahora en forma completamente natural, completamente científica, pero que viene de aquella época, significa que hay cosas de origen espiritual, que es la sabiduría que Dios nos envió a través de nuestros sabios, que nos sirven para revelar cosas. Y por eso el Rav Ginsburg se dedica a comparar y a revelar muchas cosas que están escritas en la Torah y compararlas con la ciencia moderna. Muchos dicen, bueno, ahora no es ninguna ciencia, ninguna sabiduría, una vez que la ciencia ha descubierto las cosas. Pero justamente estamos en una época en que podemos comparar, porque justamente la sabiduría espiritual de nuestros sabios tiene una antigüedad de miles de años, y tuvieron que esperar, y todavía siguen esperando, un montón de revelaciones que todavía la ciencia no ha realizado. Eso tiene que ver, como hablamos muchas veces, de lo que es la conversión. El Rav Ginsburg, si ustedes ven el libro de Meditación para las Naciones, allí explica que incluso en nuestra página donde habla sobre la Universidad de la Torah, les voy a dar un poco de material para leer. Posiblemente muchos ya lo habrán leído, pero tengo la impresión de que no todos. El Rav Ginsburg ordenó las sefirot, todas las ciencias de acuerdo con las sefirot. Y en ese link que yo les acabo de dar,
Hay muchos artículos, sobre todo de ciencias exactas. Todavía no tenemos mucho de matemática, tenemos mucho trabajo por delante. Y arriba hay un lugar donde dice ideas generales. En estas ideas generales se habla de lo que es la conversión de la sabiduría de las naciones. La conversión justamente es refinar y depurar aquellos conceptos que tienen que ver con la Torah, de aquellos que están equivocados. El ejemplo clásico es la teoría de la evolución, por ejemplo, pero hay muchos temas en física, la teoría de la relatividad, física cuántica. En este último link que les acabo de dar están todas las bases y van a poder ver. Entonces, la conversión sería como el rescate de aquellas personas que tienen un alma judía en su interior. Y como decimos siempre, no solamente aquellos que tienen un alma judía y que se tienen que convertir ahora, sino aquellas que van a ser convertidas en el futuro por venir, con la llegada del Mashiach, pero por ahora no tienen un alma judía en su interior, pero son justos de las naciones que tienen parte del mundo por venir. Y con respecto a la ciencia, los Jajamim dijeron, y el Rambam lo trae, que hay que aceptar la verdad, venga de donde venga. Si es verdad, no importa si lo dijo un judío, si no lo dijo si lo dijo un no judío. El asunto que la verdad hay que reconocerla tal donde está, pero también hay que separarla de lo que es mentira, y para eso está la Torah. Incluso el Rab siempre me dice que en este momento, más que depurar la ciencia para avanzar la ciencia, lo que más nos importa es utilizar los conocimientos científicos para entender las cosas de la Torah. Y un clásico ejemplo es lo que acabamos de ver, como la sabiduría de Shlomo HaMelech, la sabiduría de la Torah, puede ser confirmada, puede ser entendida mejor a través del ejemplo de que nos trae la ciencia moderna. Y todo esto fue para mostrarles cómo la evolución de la mentalidad, el refinamiento y el avance tecnológico y de la ciencia nos sirve para conocer mejor, para comprender que hay cosas espirituales que en esos momentos la podemos comprender gracias a que se revelaron en forma material, cosas que antes no existían. Y esto significa para entender lo que acabamos de escribir acá en el pizarrón, todo esto que está aquí, que aparentemente son palabras, códigos secretos. Nosotros en nuestra generación, la última generación del exilio y la primera de la redención, ya estamos en capacidad de comprender cosas que todas las generaciones anteriores no comprendieron. Y esa es la base por la cual ya no hace falta esperar hasta los 40 años para aprender Kabbalah, ni tampoco hace falta, es necesario ser hombre, las mujeres también pueden, los niños, todo el mundo puede comprender Kabbalah gracias a que el Hasidut ha revelado esta segunda parte. Esta segunda parte que nos sirve para comprender lo que hay en la parte inferior de este otro lado.
Y ahora me pregunta cuál es la explicación espiritual del cuento. Si prestaste atención, y yo seguro sé que prestaste atención a pesar de que a esta hora yo sé que estás muy cansada, la unión de la Torá y la ciencia es justamente revelar lo espiritual que hay en lo material en forma sencilla. Todo lo que yo estoy hablando en este momento es espiritual. Lo único que le estoy explicando con términos físicos, con términos materiales. Pero todo lo que yo acabo de decir es espiritual. Y nos habla del Mashiach, y nos habla de lo que es el alma. Nos habla de lo que es la Sefirá de Jochma. Esta historia de Shlomo Amelech, que es simplemente sumergir un hueso dentro de una gota, de un frasco con sangre, nos está hablando de cómo aquello que está oculto se revela de una forma práctica, simplemente con un poco de Jochma. El hueso representa lo que es oculto. La sangre representa la energía de este mundo. La sangre es la fuerza animal, la naturaleza. Hueso en hebreo se dice etzem. Etzem es justamente la traducción al hebreo de la palabra esencia. No hay nada más material que la sangre, nada más animal que la sangre. Por eso el nombre Adam, que estábamos leyendo recién, es Aleph Dalet Mem. Aleph es Dios, Elohim, Havaya, y Dam es sangre. A través de la sangre se revela justamente que la sangre, que es lo más material, y Dios, que es lo más espiritual, es lo mismo. Son dos extremos que se unen. Cuando nosotros comprendemos la estructura del ADN, que tiene 4 letras, ya hablamos muchas veces de todo esto. Tiene 4 letras como el nombre Yud-Kei Vav-Kei, y el número atómico de esos 4 nucleótidos es 26 al cuadrado, es el nombre de Dios al cuadrado, y hay 22 aminoácidos para formar las proteínas, como las letras del alfabet. El que conoce, a lo mejor un día le vamos a pedir a Vivi que nos dé una clase de genética y que ella misma nos explique toda la parte cabalística de la genética. Hay un seminario entero que el Rab explicó, dio un seminario sobre genética. Entonces, cuando uno estudia Torah desde la óptica del Rav Ginsburg, dice palabras de ciencia y está hablando de espiritualidad. Toda la ciencia es una parábola de lo que hay allá arriba. Y por eso cuando los científicos más penetran en lo que es la naturaleza, en el conocimiento íntimo de la naturaleza, llegan al conocimiento de Dios. Pero hay que, como dijimos en la clase anterior, hay que saber cómo manejarlo, y por eso es tan importante estudiar la Torah, estudiar, cumplir con los preceptos y hacer tefila. Son todas cosas que tienen que ver una con la otra. Yo, por supuesto, en este momento ya estoy muy del otro lado y
no voy a poder explicarles todas las cosas que yo quería de la Arizal. Vamos a tener que dejar la clase, pero de todas maneras la esencia de lo que hay aquí en este libro del Rab que nosotros estamos estudiando, hay 6 libros como este, y si ustedes miran, hemos estudiado esto, y lo que nos falta estudiar del libro es esto. Hemos estudiado nada más que esto en todas las clases de la Arizal. Pero el tema es que no tiene importancia llenar la cabeza de conocimientos y de frases y de palabras que no son vacías de sentido. El trabajo que nosotros estamos haciendo ahora es refinar la imaginación, refinar lo que nosotros necesitamos, aprender a manejar ese tractor que hablamos en la clase anterior. Tenemos que tirar la pala, meterla dentro del tractor para los momentos en que tenemos que hacer algo pequeño, pero trabajar con el tractor, trabajar con un arma que nos haga mover la tierra rápido. Y como decíamos, no en aras de ser nosotros mejores, sino en aras de hacer que Dios llegue a su objetivo más pronto. Y esto que acabo de decir, que es el ejemplo de un trabajador, es justamente lo que dicen los sabios, que no hay que estudiar para el engrandecimiento propio ni para el propio beneficio, sino que hay que hacer las cosas para Dios. Eso se llama el Shem Shamaim, en aras del cielo. Y eso es lo que verdaderamente hable la bendición y la brajá, para que descienda sobre nosotros toda la abundancia de Dios. Mañana continuamos con las clases de el Rab Saifrani, con las clases de Hana Miriam. Queremos dar un saludo al Rabino Saifrani porque su hijo se ha recibido de rabino. Mañana le vamos a pedir, si ustedes se acuerdan, yo no sé si voy a poder estar en la clase, pero los que estén en la clase, quiero que le pregunten al Rabino Saifrani verdaderamente qué significa ser rabino. Entonces, les pido que lo saluden, yo ya por supuesto ya lo saludé, les pido que le den un Mazel Tov a Saifrani por su hijo, y quiero que le pidan que él les explique qué significa ser rabino y cuáles son los pasos. Y bueno, pídanle de parte mía, él les va a poder explicar mucho mejor que yo. En este momento yo me voy a despedir de ustedes. Estamos corriendo mucho, preparando todas las cosas, y no estoy en condiciones de poder seguir profundizando en lo que les quería decir, pero por providencia divina esta historia de Shlomo Amelech, que en realidad va siguiendo el orden del libro, que les estoy contando las historias siempre, nos ayuda a cada una de las cosas que les queremos explicar. Este martes a la noche es Shavuot. En Israel es un solo día, es el miércoles y el miércoles solo, pero en el exterior es miércoles y jueves. Así que vamos a tener clase este lunes, y martes y miércoles, martes a la noche y miércoles a la noche no va a haber clases. Vamos a reencontrarnos el jueves a la noche con la clase de hebreo y con la clase de Benei Noach. Vamos a ver si la señora Ruth quiere hacer este jueves su clase para no dejar pasar esta semana, pero
si no vamos a hacer este jueves la clase de los Bnei Noach, así me despido el día anterior o un par de días antes de viajar al exterior y encontrarme con muchos de ustedes que están aquí ahora. Esperemos que pueda viajar la mayor cantidad de países posible y poder ver a todos ustedes allí donde están. Y allí donde estén, si llego a pasar, por favor, les pido que traigan a todos los que puedan y vamos a tratar de transmitirles un poquito en vivo e indirecto todas estas cosas. Entonces, no nos despedimos hasta después, sino que espero que esta semana todavía nos podamos volver a ver, pero a los que antes de Shavuot ya no los veo, así que tengan Hag Shavuot Sameach, Biniut, que sean en este Hag a Shavuot puedan recibir la Torah tanto en forma consciente como en forma plimí, interior, que puedan poner dentro de sí todos los mandamientos y sobre todo los mandamientos del Hasidut. Comen muchas cosas de leche, es algo muy lindo. Ahora, la costumbre es hacer una comida de leche el día, esta semana sería el día miércoles a la mañana, pero de todas maneras al mediodía hay que hacer una comida festiva como en todas las festividades, y no hay festividad alegre si no hay carne y pescado y todos los alimentos. Entonces hay que comer la comida de leche a la mañana con suficiente cantidad de tiempo como para que pasen las horas necesarias para poder comer carne. Depende el tipo de queso o el tipo de alimento lácteo que coman, hay que esperar distinta cantidad de horas. Los que no son judíos sigan disfrutando de su condición, pueden comer todo lo que quieran y comerlo junto con lo que quieran, así que no sean sonsos como decimos siempre, y no piensen que porque hagan eso van a ser más espirituales o menos espirituales. Dios quiere en este momento de sus vidas que hagan eso, y entonces si lo hacen están cumpliendo la voluntad de Dios. Si se restringen, es un poco como lo que cuenta la Perashá esta semana, que el Nazir, el que cumple el voto del Nazareno, del Nezirato, de no tomar vino y no cortarse el pelo, tiene que ofrendar un sacrificio. ¿Por qué tiene que ofrendar un sacrificio si él quiso hacer algo bueno? Porque en realidad está agregando algo que Dios no le pide. La persona, dentro de los 613 preceptos, no hay un precepto que diga que no vas a tomar vino, ni tampoco que no te vas a cortar el pelo. Sin embargo, él por un lado lo está haciendo para fortalecer su carácter y para cumplir algo para agradar a Dios, pero por otro lado está exagerando y dice la Torá que no vas a agregar y no te vas a desviar ni a izquierda ni a derecha, ni vas a agregar sobre los mandamientos. Entonces, una cosa es hacer más estricto el cumplimiento y agregar cosas para no transgredir o para mejorar, para darle más belleza a la mitzvah, y otra cosa es agregar mitzvot que no corresponden. Entonces, aquellos que no están obligados pueden hacerlo, pero no están obligados y pueden servir a Dios y pueden ser queridos por el hombre y por Dios, y pueden ser espirituales y estudiar Hasidut y Kabbalah y Torah, haciendo cosas que el judío no puede hacer. Por supuesto, el judío tiene que cuidarse y no transgredir. Entonces, si nosotros definimos nuestra identidad interior y sabemos quiénes somos por dentro,
entonces vamos a poder hacer las cosas por afuera como corresponden. Esa es la idea también de todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. Relativamente, a pesar de que todo es Kabbalah, esta visión del Ser Ishtalshelut, del orden de desencadenamiento de los mundos, es una visión relativamente más simple, más superficial. No se puede decir superficial a la Kabbalah, pero digamos que es una visión más clásica, más en forma más revelada relativamente. En cambio, esta visión de lo que sucedió antes de la contracción, que sería como leer la mente de Dios, lo hacemos justamente a través de analizar el mundo material. Ustedes vieron que los cabalistas siempre se mantienen separados y puros y tratan de aislarse y conectarse con Dios a través de ayunos y de castigar al cuerpo y de privarse de las cosas materiales. Pero sin embargo, el verdadero servicio a Dios, sobre todo en nuestra época, es justamente utilizar las cosas materiales y ser felices y disfrutar y hacer que las cosas que Dios nos da sirvan para traer alegría a este mundo. Entonces, esto que es lo más elevado que existe, que es la mentalidad de Dios por encima de la contracción y el ocultamiento, allí donde está donde es todo bueno, aquí hay una separación entre lo bueno y lo malo, hay ocultamiento. En cambio aquí no hay ningún ocultamiento, no hay bueno y malo, hay todo bueno. Y justamente donde se revela, en el mundo más bajo, en el mundo donde vivimos nosotros. A través de nuestro trabajo material, y más todavía, a través del trabajo del gentil, del Ben Noach, se puede llegar a lugares más elevados de lo que el Yehudí puede llegar. Simplemente el judío es un intermediario que conecta con Dios. Así que, Besrat Hashem, me despido, que tengan Hag Sameach. Como ustedes ven, me cuesta mucho separarme de ustedes, así que había pensado dejar la clase hace 10 minutos, pero mi corazón todavía quiere seguir estando con ustedes y uso la excusa de las palabras. Que tengan Hag Sameach y que tengan muchas bendiciones de la tierra de Israel. Y como decía antes, espero que nos podamos ver muy pronto, con la ayuda de Dios, que está mostrando su misericordia y su gesed por encima de todo cálculo, toda previsión que nosotros podríamos haber hecho.
Si me esperan 5 minutos, estoy subiendo esta melodía al web y les voy a dar el link para que cada uno lo pueda escuchar. ¿Están de acuerdo? Por eso he alargado la clase 5 minutos, mientras seguimos escuchando.
Acá le pongo el enlace de otra aventura nueva de Galeinai, que fue hecha posible con el esfuerzo extraordinario y más importante de César, nuestro alumno de hace ya varios años, nuestro amigo incondicional, que ahora está ayudado por Kenny y por Josefina y por otros amigos que están colaborando. Entonces vamos a seguir poniendo los links para que nadie se los pierda. Les recomiendo y quiero que recomienden esta página de 7 dimensiones, que es la página oficial de Galeinai para Bnei Noach, y pienso que ya sería bueno, César, que todo el material que tenga que ver con la Torah y la ciencia, sobre todo empezando por esa parte inicial que te comenté antes, que es, quiero ver si alguien ya bajó este link y lo pudo usar. ¿Está correcto el link de la melodía que acabo de poner aquí? Incluso en la repetición van a poder, tienen que copiar todo desde donde dice HTTP, desde donde dice HTTP todo tienen que copiar para que entre en el link. Tienen que copiar todo sin ningún espacio. Aumenté otra vez 5 minutos por las dudas para que nadie se quede sin escuchar. Yo los dejo por ahora. Un abrazo a todos. Bendiciones. Y Hag Shavuot Sameach. Y ya saben, todo lo que puedan aportar, necesitamos mucho dinero para viajar, para dejar a nuestra familia aquí con las necesidades cubiertas. Todo lo que ustedes puedan aportar y mandar va a ser para mucha bendición.